Buenas tardes, queridos espectadores. Hoy voy a decirte algo que puede marcar la diferencia para miles de personas pensionadas en México, porque cuando llega mayo, no solo importa saber si va a caer el depósito, sino entender exactamente cuándo, cuánto y bajo qué reglas. Y quédate conmigo, porque en este recorrido voy a ir directo a lo que realmente importa. ¿Qué cambia para quienes reciben pensión del IMS, del IC y de los programas para el bienestar a partir de mayo de 2026? Y te lo voy a decir desde el principio, sin rodeos y sin confusiones. Mayo no llega solo con un pago más, llega con fechas confirmadas, con montos ya establecidos, con movimientos importantes en los programas sociales y con una diferencia clave entre instituciones que muchas personas todavía siguen confundiendo. Por eso hoy quiero explicártelo con claridad, paso a paso, como si lo estuviéramos revisando juntos frente al calendario. Porque si hay algo que no se vale en estos temas, es dejar a la gente esperando una fecha equivocada o creyendo en rumores que se viralizan sin respaldo oficial. Lo primero que hay que entender es esto. En mayo de 2026, la información más relevante para las personas pensionadas en México se concentra en tres grandes puntos. El primero es la fecha de pago del IEMS, el segundo es la fecha de pago del ISSSTE y el tercero es el estado del calendario de la pensión para el bienestar. Es decir, no estamos hablando de una sola pensión ni de un solo grupo de beneficiarios. Estamos hablando de un panorama completo que afecta a millones de personas y que conviene revisar con calma porque un detalle pequeño puede cambiar por completo la forma en que una familia organiza sus gastos. Ahora bien, vamos con la primera parte, que es una de las más consultadas por la audiencia y una de las más importantes para quienes reciben su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMS ya tiene definida la fecha de pago correspondiente a mayo de 2026. Y esto es clave porque no estamos hablando de una suposición, ni de una estimación, ni de un comentario cualquiera en redes sociales. Estamos hablando de una fecha oficial que ya quedó establecida dentro del calendario institucional. El depósito está programado para el lunes 4 de mayo y aquí vale la pena detenerse un momento porque este dato por sí solo ya aclara una duda muy común. El IMSS mantiene su criterio habitual. Realiza el pago el primer día hábil de cada mes. Cuando ese día coincide con una jornada inhábil, el depósito se ajusta conforme al calendario oficial. En otras palabras, no hay improvisación ni cambios arbitrarios. Hay una lógica definida, una regla institucional que se aplica de manera constante. Por eso, para mayo, la referencia correcta no es un rumor, no es una fecha calculada por terceros y no es una promesa de pago extra. La fecha correcta es el lunes 4 de mayo. Y digo esto con insistencia porque muchas personas suelen confundirse cuando ven publicaciones que prometen bonos, adelantos o depósitos extraordinarios, sin sustento. No hay que perder de vista que el pago del IMS para mayo es un pago ordinario, programado y confirmado. Eso significa que debe tomarse como la fecha válida de dispersión, sin interpretarlo como un beneficio adicional. Tener claro esto ayuda a evitar falsas expectativas y permite organizar mejor el presupuesto del hogar. Porque al final, para quien depende de su pensión, saber el día exacto en que llega el dinero no es un detalle menor, es la base para planear todo lo demás. Ahora, pasemos al segundo punto que también genera mucha atención porque suele confundirse con el calendario del IMSS. En el caso del ISSSTE, el pago correspondiente a mayo de 2026 quedó fijado para el miércoles 29 de abril. Sí, así como lo escuchas, el ICE adelanta el pago y lo deposita antes de que comience formalmente mayo. Y esta diferencia es fundamental porque muchas personas pensionadas del ICE creen que deben esperar al primer día hábil del mes, cuando en realidad su depósito ya se encuentra programado para el cierre de abril. Esto marca una distinción muy importante entre ambas instituciones. Mientras el IMS deposita dentro del mes de mayo, el ISSSTE adelanta su pago y lo dispersa desde abril. Por eso, si alguien recibe pensión del ICE, no debe esperar hasta el lunes 4 de mayo para revisar su cuenta, porque su depósito oficial está previsto para el miércoles 29 de abril. Este tipo de información, aunque parezca básica,
evita confusiones reales y en temas de pensiones, la precisión no es un lujo, es una necesidad. Ahora voy a entrar al tercer gran punto, que es el que más dudas genera cuando hablamos de los programas para el bienestar. Aquí hay que ser muy claros porque este tema suele generar mucha expectativa. En bienestar, el esquema de entrega sigue siendo bimestral y escalonado por orden alfabético del primer apellido. Eso significa que los pagos no se hacen todos el mismo día, sino en bloques organizados por letras, como ya ha venido ocurriendo en meses anteriores. Durante enero de 2026, el programa informó que los depósitos del bimestre enero-febrero se realizarían del 5 al 28 de enero, con un calendario detallado por letras. Después, en marzo de 2026, publicó nuevamente un esquema similar para el bimestre marzo-abril, con dispersión del 2 al 26 de marzo. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que la lógica general del programa se mantiene pagos bimestrales, ordenados, escalonados y con publicación oficial previa. Pero aquí hay un punto que no se puede pasar por alto. Para mayo de 2026 todavía debe revisarse el calendario específico de mayo, junio, en la publicación oficial correspondiente. Y esto es importante decirlo con exactitud. No conviene adelantar una fecha que aún no ha sido difundida oficialmente, porque en un tema tan sensible como el de las pensiones, la seriedad vale más que cualquier especulación. Así que la forma correcta de explicarlo es esta. Bienestar mantiene su esquema bimestral, pero el calendario exacto de mayo o junio debe confirmarse en el comunicado oficial cuando sea publicado. Y ahora viene una de las partes más importantes de todo este análisis, porque no todo se reduce a la fecha de depósito. También hay que hablar de los montos confirmados para 2026. Esto es esencial porque muchas personas quieren saber no solo cuándo recibirán su apoyo, sino cuánto les corresponde exactamente. Y aquí ya hay cifras oficiales que vale la pena dejar claras. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores quedó establecida en 6.400 bimestrales. Ese monto representa un incremento respecto del año anterior y confirma que el apoyo sigue siendo directo, universal y sin intermediarios para personas de 65 años en adelante. Este dato es muy importante porque cuando se habla de pensiones, el monto actualizado cambia por completo la planeación mensual de quienes lo reciben. No es lo mismo organizar el gasto con una cantidad anterior que con una cifra ya ajustada para este año. Por eso, si yo tuviera que resumirlo de manera sencilla, te diría lo siguiente. El apoyo para las personas adultas mayores ya no es el mismo de antes. Desde el inicio del año el monto quedó actualizado y ahora la cifra confirmada es de 600-400 pesos bimestrales. Y este detalle no debe perderse de vista porque muchas personas todavía siguen manejando cantidades antiguas o se quedan con información de años previos. Tener el número correcto evita errores al momento de planear compras, pagos o necesidades de salud. Pero eso no es todo. También tenemos que hablar de la pensión. Mujeres Bienestar que quedó fijada en 3.100 es bimestrales para mujeres de 60 a 64 años. Y aquí hay algo muy relevante. El propio programa informó que al cumplir los 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la pensión para las personas adultas mayores, de acuerdo con la lógica de incorporación establecida por el gobierno federal. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces se explica cada programa por separado, como si fueran compartimentos aislados, cuando en realidad forman parte de una misma estructura de apoyo. La transición entre programas importa y mucho. No se trata solo de recibir un apoyo temporal, se trata de entender cómo evoluciona la protección social conforme cambia la edad de la persona beneficiaria. Ese paso automático de una pensión a otra es parte del diseño del sistema y conviene conocerlo bien para no perder derechos ni confundirse con los requisitos. Y todavía hay otro punto que no quiero dejar fuera porque también forma parte del panorama de mayo de 2026. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad quedó establecida en 3 y 300 pesos bimestrales. Este ajuste también fue informado al inicio del año y complementa el mapa general de apoyos vigentes. ¿Qué significa esto para la audiencia? Significa que mayo no solo debe entenderse como un mes de depósito para adultos mayores, sino como parte de una estructura más amplia de programas sociales que continúan operando de manera activa y con montos ya definidos.
Ahora bien, quiero detenerme en algo que muchas personas pasan por alto, el lugar donde se deposita el dinero. La pensión para adultos mayores se deposita directamente en la cuenta del Banco del Bienestar de cada derechohabiente, y esto tiene una implicación muy importante. No es necesario retirar el dinero el mismo día en que cae el depósito. El recurso permanece en la cuenta, por lo que cada persona puede disponer de él en el momento que le resulte más conveniente. Digo esto porque todavía hay quienes se sienten presionados a correr al cajero el mismo día del pago, como si el dinero pudiera desaparecer si no se retira de inmediato. No es así. El apoyo está seguro en la cuenta y puede usarse de acuerdo con la necesidad de cada beneficiario. Esta precisión ayuda mucho a reducir estrés innecesario y también permite evitar aglomeraciones anuales y cajeros, especialmente cuando llegan los días de dispersión masiva. Y ya que estamos hablando de claridad, también conviene mencionar que durante el año se abren distintos periodos de registro para nuevas incorporaciones. A inicios de 2026, la Secretaría del Bienestar informó un nuevo periodo para la pensión Mujeres Bienestar y la pensión para personas adultas mayores. Ese aviso oficial mostró que las incorporaciones se atienden en fechas definidas y con un esquema escalonado. En otras palabras, no se trata de una inscripción abierta todo el tiempo ni de una atención improvisada. Se trata de convocatorias con reglas específicas. Esto es importante para quienes todavía no están inscritos. Si una persona cumple con los requisitos, debe esperar la convocatoria oficial, reunir la documentación y presentarse dentro del periodo establecido. Generalmente, estos requisitos incluyen tener la edad correspondiente, residir en México y presentar documentos como identificación, acta-cimiento, CURP y comprobante de domicilio. Es decir, el programa sigue abierto a nuevas incorporaciones, pero siempre con orden y bajo criterios oficiales. Y aquí hay otra idea que quiero remarcar porque ayuda mucho a entender el funcionamiento del sistema. El arranque del año confirmó una vez más que los pagos de bienestar se organizan por letra del apellido y por bimestres. Eso se vio en enero y volvió a verse en marzo. Esa continuidad no es accidental. Al contrario, muestra que el programa mantiene una estructura estable, distribuir los recursos de manera ordenada y escalonada. Por eso, aunque el calendario específico de mayo-junio todavía debe confirmarse en la publicación oficial, lo razonable es esperar una lógica similar cuando llegue el momento de su difusión. Pero, ojo, y aquí quiero ser muy directo, que exista una lógica histórica no significa que debamos inventar una fecha. Una cosa es anticipar el comportamiento habitual del programa, y otra, muy distinta, es afirmar algo que todavía no se ha publicado oficialmente. En un tema tan sensible como este, la prudencia es una forma de respeto hacia la audiencia, y eso es precisamente lo que conviene hacer: informar con base en lo que ya está confirmado y dejar claro lo que aún está pendiente por anunciar. También es importante decir que con la información oficial revisada, no existe base para anunciar un bono general adicional en mayo de 2026 para todos los pensionados del IMS o del IST. Lo que sí está confirmado es el calendario regular del IMS, el adelanto del IS y el esquema bimestral de bienestar con montos actualizados desde el arranque del año. Y esto conviene subrayarlo porque muchas veces circulan mensajes exagerados que prometen beneficios extraordinarios sin respaldo oficial. Cuando uno comunica este tipo de información, la claridad es una obligación. No se trata de generar alarma, ni de alimentar expectativas falsas. Se trata de explicar lo que sí existe, lo que ya fue confirmado y lo que todavía sigue pendiente de publicación. Y en ese sentido, la información más importante para mayo es bastante sencilla, aunque crucial. El IMS pagará el lunes 4 de mayo, el IST depositará el miércoles 29 de abril y Bienestar continuará con su esquema bimestral. Aunque el calendario específico de mayo-junio deberá consultarse en su publicación oficial cuando sea emitida. Ahora, si me pides una lectura más general de todo este panorama, yo te diría que mayo de 2026 no llega con un solo cambio aislado, sino con un conjunto de confirmaciones que ayudan a entender cómo se mueve el sistema de pensiones y apoyos en México. Tenemos fechas definidas, montos actualizados,
una mecánica de pago ordenada y un esquema de registro que sigue activo durante el año. Eso es lo verdaderamente relevante, no los rumores, no las especulaciones, no los supuestos anuncios que alguien comparte sin verificar. Y justo por eso, si alguien quiere explicarle a su familia o a sus conocidos qué está pasando en mayo, la explicación correcta tiene que ser clara, directa y completa. Primero, el IMS ya tiene su fecha de pago establecida para el lunes 4 de mayo. Segundo, el IS adelantó el depósito al miércoles 29 de abril. Tercero, Bienestar mantiene su lógica bimestral y escalonada, pero el calendario exacto de mayo-junio debe verificarse cuando la autoridad lo publique. Cuarto, los montos vigentes ya están definidos. 6.400 pesos para adultos mayores, 3.100 pesar y 3.300 para personas con discapacidad. Y cierro con una idea que para mí es la más importante de todas. En temas de pensiones, la información útil no es la que más ruido hace, sino la que realmente ayuda a tomar decisiones. Saber la fecha correcta, conocer el monto exacto y entender cómo funciona cada programa es lo que permite organizar mejor el mes, evitar confusiones y proteger el dinero que tanto cuesta recibir. Por eso, mayo de 2026 debe verse con atención, pero también con calma y con precisión, porque al final eso es lo que más necesita la gente: certeza. Certeza sobre cuándo paga el IMS, certeza sobre cuándo deposita el ICE, certeza sobre cómo avanza bienestar y certeza sobre los montos que ya están vigentes. Esa es la información que sí vale, la que sí sirve y la que realmente marca la diferencia en la vida diaria de los pensionados en México.